Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 27 de abril. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Vamos a comenzar nuestro análisis hoy, sin lugar a dudas indicando que ayer participamos desde la Plaza Daniel Tinoco a la delegación del Consejo Nacional Electoral, en lo que estaba previsto acompañar una marcha y una entrega de un documento que nacionalmente se iba a entregar en Caracas y en todas las delegaciones del Consejo Nacional Electoral. Como, como todo, pues terminó en un ejercicio de violencia. Ya de esto hemos hablado bastante. Voy a concentrar el primer segmento del programa a la información más importante en mi criterio, que es el tema del anuncio de Venezuela de retirarse de la Organización de Estados Americanos y cómo debemos interpretar, cómo debe ser la interpretación correcta de este hecho que que se está sucediendo. En primer lugar, tenemos que indicar que en el 2012, para que ustedes vean cómo es el carácter autoritario de este gobierno, ya en el 2012 el gobierno de Venezuela había denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos. Vale decir, denunciar es retirarse, sustraerse de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y eso lo hizo con el propósito deliberado de impedir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociera los casos que en contra del gobierno de Venezuela existen. Con ese retiro, con esa denuncia, el gobierno de Venezuela violó la Constitución, pues esa convención también tiene rango constitucional. Nuestra presencia en la Organización de Estados Americanos tiene un rango constitucional. Lo que sucede es, y aquí quiero señalar, este retiro o esta denuncia de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, cuando se dice denunciar es retirarse de la Organización de Estados Americanos, hay que encuadrarla dentro del proceso de golpe de Estado o de autogolpe que el gobierno se ha venido procurando, porque es adicionalmente un nuevo desconocimiento de la Constitución. Es un nuevo desconocimiento de la Constitución con el propósito de desvincular a Venezuela de la Organización de Estados Americanos e impedir ahora la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Esta es parte del golpe continuado, parte de ese golpe continuado. Ahora bien, el tema es que esto es inconstitucional, pero además no va a impedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre el gobierno de Venezuela. Esa denuncia es otra demostración del carácter autoritario y de la violación sistemática de la Constitución. Ese retiro o esa denuncia de ese tratado de estar en la OEA solo va a surtir efecto 2 años después. Por tanto, Venezuela queda atada, Venezuela queda obligada a la Carta Democrática Interamericana por este lapso de 2 años. Por lo tanto, el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pueden perfectamente interpretar esa renuncia o esa denuncia de la Carta, que forma parte del rompimiento, de la ruptura del orden constitucional y democrático,
y para ello tienen el mejor argumento de exigir el cumplimiento de la Carta, por lo menos durante estos 2 años, a donde Venezuela seguirá atada a la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, ¿por qué Venezuela no puede salirse de la Organización de Estados Americanos? Bueno, en principio, porque todo venezolano, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución, todo venezolano tiene el derecho de acudir a los órganos o a los organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos, como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros tenemos derechos de acudir a los organismos internacionales como ciudadanos, indistintamente de lo que el gobierno diga. Pero además existe el artículo 19 de la Constitución, que reconoce una cosa que se llama el principio de progresividad de los derechos humanos. Progresividad de los derechos humanos, según la cual la regulación de esos derechos humanos deben orientarse de forma permanente y en grados superiores en la protección de los derechos humanos, mas nunca en la reducción de esa protección de los derechos humanos. Entonces, el gobierno estaría violando el artículo 19, que reconoce en los derechos humanos un principio de progresividad. Y ese principio de progresividad, insisto, se orienta a que permanentemente va a ir logrando cada día más protección, pero nunca reducción de los derechos humanos. Si ya Venezuela no quiere estar en la Organización de Estados Americanos, y la Organización de Estados Americanos, uno de sus fundamentos son los derechos humanos, y para eso existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es por lo que estamos incluso señalando que todos los venezolanos tenemos derecho a acudir a esa instancia, y antes lo hacíamos adicionalmente porque estamos inscritos en la Organización de Estados Americanos. 2 años todavía vamos a estar ahí. Después que Venezuela pueda salir, y aspiro que no termine de salir porque esto lo debemos resolver antes, los ciudadanos individualmente concebidos podemos ir a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el artículo 106 de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como principio fundamental la observancia y defensa de los derechos humanos. La observancia de los derechos humanos. Por otro lado, el artículo 23 de la Constitución dispone que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Tienen jerarquía constitucional, de tal manera que mal puede el Estado desaplicar lo que la Constitución establece. Y ahí tiene el gobierno otro nuevo problema. En sentido práctico, retirarse de la Organización de Estados Americanos implica un aislamiento total. Quiero que sepan que es la primera vez que sucede que un gobierno retira a un Estado de forma unilateral, porque la Organización de Estados Americanos retiró a Cuba con una denuncia que hizo el presidente Betancourt sobre los gobiernos dictatoriales, y sin lugar a dudas Cuba lo era. Entonces, retirarse significa aislarse del sistema interamericano, pero también le representa problemas al gobierno, porque te retiras del sistema financiero y comercial del continente.
Si en la comunidad internacional existen mecanismos de resolución de conflictos en las materias financieras y en las materias comerciales, si usted ya no está en la Organización de Estados Americanos, pues ya el sistema interamericano no va a ser competente para resolver problemas de carácter internacional. Entonces, por supuesto, que ¿cómo le van a prestar a Venezuela? ¿Cómo le van a prestar dinero? ¿Cómo le van a facilitar créditos? Pues no podrán. Entonces, el retiro de Venezuela constituye por demás entonces ese tratamiento regresivo de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Atenta contra los principios republicanos, contra los principios democráticos y va desnudando el carácter dictatorial, totalitario, autoritario y poco plural del gobierno y la revolución chavimadurista en Venezuela. Esa es la interpretación correcta. Aun cuando no quieran, se va a debatir la aplicación de la Carta Democrática y se va a aprobar la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela. Esto los va dejando en una situación más al descubierto, con menos cartas, vale decir, hay un aislamiento internacional y en Venezuela son una exigua minoría, que por demás ayer termina nuevamente con muertos y eso, que en Venezuela las protestas terminen con muertos, habla precisamente de esa debilidad institucional, de esa debilidad de nuestras instituciones, demuestra el fracaso de un gobierno que está incomunicado. Es importante que tengamos claro en qué punto estamos exactamente. Aun cuando en oportunidades parece que las cosas no terminan, hay mucha información intencionada, creada en los laboratorios del G2 cubano, mucha información en definitiva también que circula por las redes, que no ofrece certeza de los hechos. No menos cierto es que estamos obligados a definir en qué momento estamos. Para eso somos dirigentes, para definir, para orientar. Nosotros tenemos que señalar que estamos hoy en el cierre de un ciclo y el nacimiento de otro. No sabemos cuál, no sabemos, estamos cerrando un ciclo, van a ser otro y no sabemos todavía cuál es ese otro. Y ojalá que los venezolanos todos podamos construir esa solución que sea lo menos traumática posible, porque es altamente lamentable, porque no vale la pena por demás esta cantidad de represión y de muertes simplemente por el mantenimiento o el sostenimiento en el gobierno de un grupo que perdió todo tipo de conexión con la sociedad y con el pueblo. Tenemos que indicar que esta protesta está empalmada en la sociedad. Esta protesta tiene agenda política social en la sociedad. Y lo veníamos señalando a lo largo de los análisis que en el programa, y ustedes son testigos, fuimos haciendo de lo que presentaba el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que iba señalando el continuo crecimiento de las protestas y esas protestas por la escasez, por la deficiencia de los servicios
públicos, la inseguridad. Por ahí transitaba una protesta, por decir en solitario, que parecía no se conectaba con el hecho político. Bueno, ahora resulta que logró la conexión entre la lucha social por la pésima calidad de vida que hoy tenemos, consigue una forma de empalmarse con la plataforma política, democrática, que entonces le da un rumbo y amalgamó ese sentir popular con el político, y por eso es que la gente hoy con propiedad sabe qué es lo que quiere y hoy sabe que para recuperar el estado de calidad de vida, salir de la pobreza a la abundancia, de la precariedad de salud a la salud, por solamente mencionar algunas, la escasez por la producción, etcétera, pasa por no solamente salir del gobierno, sino que hay que salir del sistema. Entonces, estamos cerrando un ciclo y ese ciclo se cierra hoy con un elemento altamente importante en la sociología política, es que la protesta social se encontró con la protesta política y se empalmaron. Ya las encuestas están señalando, por otro lado, que el gobierno está en una franca minoría. El gobierno hoy es el politburó central del Partido Comunista Ruso, una suerte de oligarquía chiquita, con puros privilegios, y el resto, todos los venezolanos, totalmente empobrecidos. El chavismo hoy no representa ni siquiera pueblo. El chavismo hoy solamente es representado por la violencia gubernamental y paramilitar. Otro elemento que es indispensable que tengamos claro es que las protestas no son contra un mal gobierno, muy malo, un gobierno del mal. Las protestas de hoy son contra el sistema, contra ese sistema, contra esa red de intereses de ese grupo minúsculo que no tiene una manera de sostenerse por la vía electoral y solamente quieren sostenerse por la vía de la violencia desde el gobierno. Una élite que controla el Estado y desde el Estado quieren controlar la voluntad popular. Bueno, eso ya no es posible. Ya el venezolano sabe que el que está en el gobierno es una minoría que no se mantienen por la vía electoral y por eso huyen de la vía electoral. El venezolano está claro de que no se trata de un gobierno, sino de un sistema. El sistema del comunismo en Venezuela, que empezó con la trampa que hicieron por vía legislativa de ir imponiendo los conceptos del socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que está en crisis no es el gobierno de Maduro. Lo que está en crisis es todo el sistema político, económico y social que instauraron. Precisamente entonces ese proceso largo de mutación de la figura del gobierno, autoritarismo competitivo, socialismo pretoriano, militarismo, una revolución que denominaron cívico-militar, y resulta que esta revolución es militar y el componente cívico es solamente de los radicales. El caudillo murió, los petrodólares se acabaron, no hay cómo sostener este gobierno, este sistema
no tiene manera de ser sostenido. Y los que están en el gobierno, insisto, no quieren sostenerse por la vía electoral, sino quieren sostenerse por la vía de la coerción, por la vía de la violencia, por la vía de imputar a los que protesten. Y por eso decía en el primer segmento, que el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos es es un golpe de Estado y grafica el autogolpe que el gobierno de forma reiterada y sistemática se ha venido dando, pero también, ojo, quiere zafarse de todo lo que lo pueda controlar, de todo lo que lo pueda controlar. Nosotros tenemos que avanzar, avanzar. ¿Es ahora o es nunca? El gobierno no quiere ni siquiera rectificar, el gobierno ni siquiera quiere decir hemos cometido errores. Para el gobierno todo lo que está pasando es perfecto. Todo lo que está pasando es perfecto. Y quiero dejar esta última reflexión en su mesa, en la mesa de su análisis. La situación por la que atraviesa Venezuela hoy es mucho más grave que la situación por la que atraviesa Cuba, de tal manera que nuestra crisis es más profunda, más dolorosa y hemos llegado a niveles que Cuba ni siquiera llegó en la crisis social, política y económica. Entonces, tengamos claro que esta revolución es más radical que la cubana y que estamos en situaciones sociales muy por debajo del estándar de los cubanos. Y eso tiene que obligarnos a nosotros a admirar a los chavistas y decirle, pero ustedes por Dios no tienen mérito para estar en el gobierno, porque estamos peor que Cuba. Monseñor Mario Moronta, obispo del Táchira, nos invita a hacer un ayuno hoy. Nos invita a ir a las iglesias que van a estar abiertas para poder orar por Venezuela, orar por los caídos, por sus almas, orar para que podamos encontrar la fortaleza en la lucha para encontrar la salida, pedir a Dios que nos ayude, que nos abra los caminos de la, de la luz para terminar venciendo la sombra. Entonces, como comparto el planteamiento que hace el Monseñor Moronta, los invito a que hoy hagamos ese ayuno. Quiero por demás también decirles que el hijo del defensor del pueblo, Tarek William Saab, que ha participado en las marchas de la sociedad opositora, visto la brutal represión que pesa sobre los venezolanos hoy, represión que no tiene antecedentes en la historia de Venezuela. Vale decir, la represión de Maduro es muy superior a la represión de Chávez. Esta represión que estamos viendo, que estamos sintiendo, que estamos sufriendo los venezolanos, no tiene parangón en la historia. Tenemos una represión multiplicada, una represión que se ha multiplicado, pero también es importante destacar que el coraje del venezolano, que el coraje, la valentía, la resistencia y el vigor por la libertad es también superior a la violencia que genera el Estado o el gobierno. Pues bien, el hijo del defensor del pueblo publicó y leyó una carta
donde le dice al papá: papá, el muerto he podido ser yo. El hijo invita a su papá a que se pronuncie sobre la severa represión que existe en el país. Y fíjense que la fiscal general de la República asumió su papel y lo dijo con coraje. Y el hijo de Tarek William Saab le dice: papá, pronúnciese ante la severa represión que vivimos los que vamos a las protestas. El hijo le pide al papá que reflexione sobre lo que está sucediendo en el país y le dice: papá, asuma su responsabilidad frente a la historia. Bueno, palabras que por demás comparto, bien dichas, y que tienen que demostrar que el muro del chavismo tiene demasiadas grietas, demasiadas grietas. A nosotros nos acompañan en las marchas personas que estuvieron con el chavismo y que hoy ya no lo están. Y bienvenidos siempre serán todos aquellos que en un ejercicio de redimirse vienen a contribuir con la inmensa mayoría que solicita un cambio total de lo que está pasando en el país. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @CarlosCasanoval. Recuerde, este programa lo encuentra en el canal YouTube Un Día Más y lo encuentra en Facebook también. En Twitter también consigue el programa si eventualmente se lo pierde cualquier mañana. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos selle, nos proteja con su manto. Hoy nos encontramos en oración en la iglesia también. Bueno, nos encontramos mañana. Dios los bendiga a todos. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Muchas gracias.